No esperes que venga nadie, me escribió mamá el día de mi boda. El compromiso de tu hermana es la prioridad de la familia. Yo solo sonreí. No tenían ni idea de que poseía una finca de $7M frente al mar en Malibú. Cuando las fotos llegaron a Instagram, se quedaron helados. No esperes que venga nadie. Mamá me envió un mensaje de texto el día de mi boda. El compromiso de tu hermana es la prioridad de la familia. Yo solo sonreí. No tenían ni idea de que poseía una finca de $7 millones frente al mar en Malibú. Cuando las fotos llegaron a Instagram, se quedaron helados. ¿Alguna vez te han dicho que tu felicidad podía esperar porque la de otra persona era más importante? Mi nombre es Maya Collins, y así fue como dejé de esperar. ¿Desde dónde me estás viendo y qué hora es ahora mismo? Crecí en Santa Bárbara, en un barrio que siempre olía ligeramente a sal y jazmín. El océano estaba a solo 3 manzanas. Pero dentro de nuestra casa, bien podría haber sido un mundo diferente, tranquilo, con aire acondicionado y orbitando alrededor de una persona. Mi hermana Brooke. Desde el día en que pudo caminar, fue el pequeño sol dorado de la familia, el tipo de niña que provocaba aplausos con solo entrar en una habitación. Mis padres adoraban su risa, sus dramatismos, la forma en que hacía que incluso los momentos ordinarios parecieran actuaciones. Yo era lo opuesto, la tranquila, la práctica. No exigía atención. Construía cosas, arreglaba cosas, hacía preguntas sobre cómo funcionaba el mundo. En nuestra casa, ese tipo de curiosidad no brillaba. Simplemente llenaba el fondo como el sonido del refrigerador o el tic-tac del reloj. En mi 8º cumpleaños, recuerdo haber pedido un pastel con forma de faro. Estaba obsesionada con ellos en ese entonces. La idea de que una sola torre de luz pudiera guiar a los barcos a casa a través de la niebla me parecía mágica. Pero cuando mamá sacó el pastel, era rosa, cubierto de diminutas zapatillas de ballet hechas de azúcar. Tu hermana ya tenía el molde, dijo, como si eso lo explicara todo. Brooke giraba a su lado, con una falda de tul y aplaudiéndose a sí misma mientras yo soplaba las velas y veía la cera gotear sobre el glaseado. La foto de ese día todavía existe en alguna parte, aunque si miras de cerca, notarás que soy la única que no mira a la cámara. Todos los demás están mirando a Brooke, incluso el perro. Había otra fotografía, una que dolía de una manera más silenciosa. Un viaje familiar a la playa. Nuestra madre con un gran sombrero de paja, papá sonriendo, Brooke de pie al frente sosteniendo un cubo de conchas marinas. Cuando encontré esa misma foto en el álbum años después, el borde había sido recortado cuidadosamente con unas tijeras. Mi hombro todavía estaba allí, el borde del tirante de mi traje de baño azul era visible, pero mi cara había desaparecido. Hacía que el encuadre estuviera más equilibrado, me dijo mamá cuando le pregunté. Asentí, fingiendo entender, pero algo se rompió dentro de mí que nunca sanó del todo. Esa fue la primera vez que entendí lo que significaba ser borrado de la historia de tu propia familia. Los cumpleaños de Brooke eran carnavales, globos, música en vivo, vestidos brillantes. Los míos eran más sencillos. Mamá decía, nunca has sido una chica de grandes celebraciones. Pero no era que no me gustaran las celebraciones. Era que nunca tuve la oportunidad de asociarlas conmigo. Cuando Brooke ganó su primer concurso de baile, fuimos a tomar un helado y papá hizo un brindis. Cuando yo traje a casa un proyecto de ciencias perfecto, él asintió distraídamente y dijo, «Qué bien, cariño. Brooke te ayudó con el cartel, ¿verdad?» No lo había hecho. Recuerdo estar allí, sosteniendo mi pequeña cinta azul, sintiendo como el aire se enrarecía a mi alrededor. Con los años, el favoritismo se convirtió en el telón de fondo de nuestras vidas. Nunca ruidoso, nunca declarado, simplemente constante. Brooke consiguió el dormitorio más grande porque tiene más ropa. Consiguió el asiento delantero en los viajes familiares porque se marea en el coche. Cuando pregunté por qué siempre era ella, mamá sonrió de la forma en que la gente sonríe cuando cree que está siendo razonable. Porque es más fácil así, Maya. Esa frase me perseguiría durante años como un fantasma. Para cuando tenía 12 años, había aprendido a hacerme más pequeña. No luchaba por mi turno ni discutía por la justicia. En cambio, encontré refugio en la construcción de cosas.
Recogía madera de la orilla y construía pequeñas torres en el patio trasero, llamándolas mis faros. Pegaba linternas en la parte superior y observaba los haces de luz barrer la noche, tenues y torcidos, pero vivos. En mi mente, esas luces eran la prueba de que, aunque nadie me viera, yo todavía podía brillar. Cuando tenía 15 años, traje a casa mi primer boletín de notas lleno de sobresalientes. Lo dejé en la encimera de la cocina mientras mamá glaseaba otro de los pasteles de recital de Brooke. Buen trabajo, dijo sin levantar la vista. Tienes suerte. Algunos niños tienen que estudiar mucho para obtener notas como esas. La palabra suerte me dolió más que cualquier insulto. Hizo que todo por lo que había trabajado sonara accidental. Brooke, por supuesto, tenía talento. No necesitaba suerte. Había nacido brillando. Hubo una noche que nunca olvidaré. Brooke se había tropezado durante una actuación, rompiendo a llorar en medio de la rutina. Mamá corrió al escenario. Papá se levantó y aplaudió para calmar a la multitud, gritando, «Es nuestra chica valiente». Más tarde esa noche, Brooke sollozaba en su almohada mientras yo estaba en la puerta de su habitación, sin saber si consolarla o aplaudir la atención que ya había recibido. No dije nada. Simplemente volví a mi habitación y desmonté una vieja lámpara de escritorio, curiosa por el cableado interior. Al menos los cables tenían sentido. Se comportaban exactamente como estaban diseñados para hacerlo. Los peores momentos no eran los obvios. Eran las omisiones silenciosas, el no ser invitada a una conversación, ser olvidada en las fotos de grupo, que mis logros fueran tratados como ruido de fondo. No era crueldad, era indiferencia. Y la indiferencia duele más porque no hay nada contra lo que luchar. Simplemente sucede una y otra vez hasta que empiezas a creer que te lo mereces. A veces, cuando la casa se quedaba en silencio después de la cena, salía al porche y escuchaba el océano. Imaginaba todos los faros a lo largo de la costa de California parpadeando al unísono, haciéndose señales en la oscuridad. Quería creer que había uno parpadeando para mí. A los 16 años, ya había aprendido el arte del silencio. No era exactamente tristeza. Era supervivencia. En nuestra casa, el ruido pertenecía a Brooke. Las escalas de piano resonando por el pasillo, las risas de sus amigos saliendo de su habitación, los aplausos cuando actuaba en los recitales escolares. Mi mundo existía en las pausas entre sus sonidos. Empecé a pasar horas en el garaje, rodeada del olor a polvo y metal, enseñándome a mí misma a arreglar cosas, lámparas viejas, radios rotas, ventiladores desechados. Los abría, seguía sus cables y los soldaba de nuevo. Se sentía como construir mi propio lenguaje, uno que no requería el permiso de nadie para hablar. Cuando apretaba un tornillo o veía una bombilla parpadear hasta encenderse, algo dentro de mí se estabilizaba. Al menos, pensaba, la madera y el metal responden cuando los tocas. La gente no siempre hace eso. Ese verano, encontré un montón de madera a la deriva en la orilla después de una tormenta y decidí construir un pequeño muelle. No era elegante, solo unas pocas tablas clavadas juntas, tambaleándose con la marea, pero me dio algo que nadie más me daba, un lugar que era mío. Cada tarde después de la escuela, bajaba con una caja de herramientas, ajustaba una bisagra, lijaba una superficie o añadía otro escalón. El océano empujaba y tiraba, poniendo a prueba mi trabajo. Y cada vez que la estructura resistía, me sentía menos invisible ahí fuera. No era la hermana silenciosa ni la hija olvidada. Era una ingeniera, una creadora, una persona cuyas manos podían dar forma a algo que permanecía. Brooke, mientras tanto, era considerada una artista nata. Los profesores amaban su energía, su sonrisa, la forma en que podía iluminar un escenario. Mamá la llamaba nuestra estrella, y papá estaba de acuerdo sin pensarlo. Lo decían delante de mí como si fuera un informe del tiempo, simplemente constatando hechos. Cuando Brooke recibió un premio por una actuación de teatro regional, el salón se llenó de flores y parientes. Cuando yo traje a casa un certificado de la Feria de Ciencias del Condado, mamá dijo, «Eso es maravilloso, cariño. Siempre has tenido mucha suerte con esos proyectos». ¿Suerte? Siempre esa palabra de nuevo. Como si mi trabajo fuera solo una coincidencia disfrazada. La diferencia no era solo lo que celebraban. Era como recordaban.
Años después, si le preguntabas a mamá sobre nuestra adolescencia, podía enumerar cada papel que Brooke había interpretado. Pero no recordaría la noche en que me quedé despierta hasta pasada la medianoche arreglando el generador después de una tormenta para que la casa no se quedara sin electricidad. ¿No lo hizo tu padre?, preguntó una vez, genuinamente perpleja. No la corregí. No valía la pena luchar por algunos recuerdos. En la escuela, encontré consuelo en la física, la única materia que se sentía justa. Las mareas del océano, el peso de las vigas, la fuerza de la gravedad. Seguían leyes que nunca cambiaban. Me gustaba ese tipo de honestidad. Las ecuaciones no tenían favoritos. Cuando el mundo exterior se sentía impredecible, podía confiar en que los números se mantendrían leales. La noche en que Brooke tuvo su recital más importante de la secundaria, toda la familia se reunió en el teatro. Yo llegué directamente de la clase de taller, con grasa todavía bajo las uñas, sentada en silencio en la última fila. Brooke bailaba bajo luces doradas, moviéndose como si fuera dueña del aire. Cuando tropezó ligeramente, el público contuvo el aliento y papá se levantó, aplaudiendo más fuerte, gritando, «¡Esa es mi chica!». Después de que cayera el telón, vi cómo la rodeaban, mamá llorando, papá besándole la frente, parientes tomando fotos. Me deslicé afuera antes de que nadie se diera cuenta. El aire olía a sal y electricidad, como antes de la lluvia. Caminé la milla hasta mi pequeño muelle. La marea estaba alta, rozando las tablas inferiores, y el viento dispersaba el sonido de los aplausos que había dejado atrás. Encendí mi faro improvisado, una lata con una pequeña bombilla conectada a una vieja batería de coche. El haz de luz parpadeó una vez y luego brilló de forma constante contra las olas. En ese suave círculo de luz, me paré descalza sobre la madera que había construido y dejé que la soledad me atravesara como el agua. No lloré. Solo observé la luz pulsar sobre el mar oscuro y pensé, quizás esto es suficiente, construir algo que responda, aunque nadie más lo haga nunca. El día que me fui de casa, el aire olía diferente, a eucalipto y salmuera. Me habían aceptado en la Universidad de California en San Diego con una beca para ingeniería costera, y mientras el coche serpenteaba por la autopista 1, observaba el océano brillar a mi lado, infinito y paciente. Se sintió como la primera bocanada de aire después de años conteniendo la respiración. Por primera vez, no habría ninguna Brooke en la habitación de al lado, ni padres asignando roles, ni público para el que actuar, solo yo, el mar y la vasta incertidumbre. Mi dormitorio era pequeño, del tipo de lugar donde las paredes zumbaban con la música de otras personas. Pero no me importaba. Esa primera noche, deshice las maletas en silencio, abrí la ventana y dejé que el olor a sal y eucalipto llenara el aire. La libertad, me di cuenta, no siempre se siente como alegría al principio. A veces se siente como estar de pie en un acantilado, mareado por la vista. Tuve 2 trabajos para mantenerme a flote. Uno en un laboratorio que estudiaba la erosión de las mareas, otro en una cafetería del campus que olía constantemente a expreso quemado. La mayoría de las noches, llegaba a casa agotada, con los zapatos cubiertos de arena y sal. Pero era un buen tipo de cansancio, el que me pertenecía por completo. Nadie me comparaba con nadie aquí. Era solo otra estudiante persiguiendo plazos y la luz del día. Una tarde, mientras dibujaba una estructura de vigas para una clase, me di cuenta de un chico sentado al otro lado del estudio. Su cuaderno estaba lleno de líneas y arcos toscos, planos que parecían más arte que ingeniería. Levantó la vista, sonrió levemente y se presentó como Ethan Rivera, un estudiante de arquitectura marina. Tenía las manos callosas, manchadas de tinta, y hablaba de las corrientes oceánicas como si fueran criaturas vivas. Sobre la mesa, había dibujado un concepto para un muelle que podía convertir la energía de las olas en electricidad. Recuerdo haberle preguntado por qué eligió diseñar algo tan simple, tan silencioso. Levantó la vista de su boceto y dijo, porque el océano no necesita demostrar que es poderoso. Simplemente sigue volviendo. No me di cuenta entonces, pero esa única frase se quedaría conmigo durante años. Fue la primera vez que alguien describió la fuerza de una manera que sonaba como yo. Esa noche, caminamos juntos hasta la orilla. Las olas iban y venían, constantes e imperturbables, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Ya no estaba compitiendo. No era invisible. Simplemente estaba allí, una persona junto a otra, respirando con la marea.
Después de la graduación, Ethan y yo nos quedamos en San Diego un tiempo, alquilando un diminuto apartamento de una habitación cerca de Mission Bay. No teníamos nada más que un par de portátiles de segunda mano, 2 tablas de surf que nunca teníamos tiempo de usar y una idea compartida de la que no podíamos dejar de hablar. La llamamos Blue Current, una empresa que usaría pequeños drones autónomos para monitorear la erosión costera y ayudar a las comunidades a predecir cómo las mareas, las tormentas y los cambios climáticos remodelarían sus costas. La idea era simple, pero la misión se sentía enorme. Proteger la frágil línea entre la tierra y el mar antes de que desapareciera. Los primeros días fueron brutales. Trabajábamos desde una mesa plegable pegada a la pared del salón, con el zumbido del refrigerador como ruido de fondo para nuestras discusiones sobre código, duración de la batería y financiación. Vivíamos de fideos instantáneos y tostadas medio quemadas, dormíamos en turnos alternos para probar el prototipo y medíamos el éxito no por el dinero, sino por si el dron regresaba a la orilla de una pieza. Ethan se encargaba de la parte técnica, aerodinámica, algoritmos de datos, las interminables matemáticas que convertían el movimiento en significado. Mientras tanto, yo presentaba propuestas a inversores, escribía solicitudes de subvenciones y aprendía a gestionar un negocio sobre la marcha. Cada correo electrónico de rechazo era otra ola golpeando el rompeolas, pero seguíamos reconstruyendo. Había noches en que el agotamiento nos envolvía como niebla. Me sentaba en el suelo rodeada de montones de piezas fallidas, hélices rotas, cables enredados, y Ethan me daba una taza de café, con su voz tranquila. «Has reconstruido todo lo que has tocado», me recordaba. «¿Por qué parar ahora?» Nos reíamos del fracaso porque el fracaso era todo lo que podíamos permitirnos. Sin embargo, en algún lugar entre las noches tardías y los cuadernos manchados de sal, Blue Current comenzó a tomar forma. Frágil, persistente, viva. Para el segundo año, tuvimos nuestro primer gran avance. Un puerto deportivo local nos encargó usar nuestros drones para mapear las arenas cambiantes alrededor de sus muelles. Los datos que producimos fueron tan precisos que, en pocas semanas, los ingenieros de la ciudad comenzaron a llamar. Luego vino un contrato de la Autoridad Costera de California. Pequeño, pero suficiente para mantener las luces encendidas. Recuerdo estar con Ethan en el paseo marítimo de Venice Beach, viendo uno de nuestros primeros drones elevarse en el crepúsculo anaranjado. Su pequeña luz azul parpadeaba constantemente mientras se movía sobre el agua, y Ethan susurró casi para sí mismo. «Es extraño, ¿verdad?, construir algo que lo ve todo excepto a ti». No lo dijo como una crítica, pero las palabras me llegaron muy adentro. Había pasado toda mi vida sin ser vista por mis padres, por los profesores, por una familia que no tenía lenguaje para el logro silencioso. Y aquí estaba de nuevo, creando una empresa que observaba sin ser notada. Me di cuenta entonces de que quizás Blue Current no se trataba solo de datos. Era mi manera de dar forma a lo invisible. Cada escaneo, cada línea de código de mapeo era una prueba de que lo no visto aún podía proteger, aún podía importar. El tercer año casi nos rompe. Una brutal tormenta de invierno arrasó el Pacífico, derrumbando muelles a lo largo de la costa. Una de nuestras estaciones de campo fue destruida, llevándose meses de equipo con ella. Recuerdo estar sentada en el coche esa noche, viendo la lluvia caer a cántaros sobre el parabrisas, susurrando, quizás este es el final. Ethan se acercó, su mano firme sobre la mía. Entonces reconstruimos, dijo, con la misma certeza que había tenido el día que nos conocimos. Eso es lo que hacen las mareas. Reconstruimos. Trabajamos sin dormir. Recalibramos los drones, reconstruimos la red de comunicación, y en una semana, éramos la única empresa capaz de proporcionar mapeo en tiempo real para los equipos de respuesta a emergencias. Nuestros datos ayudaron a identificar qué casas costeras seguían siendo seguras y donde las rutas de evacuación necesitaban refuerzo. Por primera vez, las noticias mencionaron a Blue Current por su nombre. Una semana después, apareció un titular en Forbes, la mujer que salvó la costa. Debería haberme sentido triunfante, pero cuando vi mi nombre impreso bajo ese título, todo en lo que pude pensar fue en el sonido de la voz de mi madre años atrás diciendo, simplemente tienes suerte, Maya. Me pregunté si habría visto el artículo, si siquiera habría leído más allá del titular. No llamé para averiguarlo. Unos meses después, durante una videollamada familiar a la que me uní a regañadientes, mamá lo mencionó casualmente entre las noticias sobre el ascenso de Brooke. Oh,
Vi algo sobre tu empresa en una revista, dijo, agitando la mano como si se quitara arena de la manga. A Brooke la acaban de trasladar a Miami. ¿No es emocionante? Ahora trabajará con clientes internacionales. Forcé una sonrisa. Eso es genial, mamá. Ethan, sentado a mi lado, silenció su micrófono, pero se inclinó lo suficiente para que solo yo lo oyera. Construiremos lo que ellos no pueden ver. Sus palabras no eran amargas, solo claras. Un pacto silencioso. Blue Current creció rápidamente después de eso. Las universidades querían licenciar nuestro software. Las ciudades costeras querían asociarse. Nos mudamos a una pequeña oficina con vistas al puerto deportivo, pero mantuvimos nuestras viejas costumbres. Comida barata para llevar, noches tardías, la misma mesa manchada de café de nuestro apartamento. Empecé a ver el liderazgo no como control, sino como traducción, convirtiendo la visión en algo que otros pudieran tocar. Ethan gestionaba las finanzas con su calma constante, manteniéndonos con los pies en la tierra cada vez que mi ambición superaba nuestros recursos. Cuando llegó nuestra primera gran financiación, no lo celebramos con champán. Compramos mejores baterías para los drones y una furgoneta usada para el trabajo de campo. Esa noche, mientras conducíamos por la costa, recogiendo datos de prueba, las luces de la ciudad parpadeaban detrás de nosotros y el horizonte se abría como una promesa. Ethan apoyó el brazo en la ventana y dijo, ¿alguna vez piensas en cómo el océano borra sus propias huellas cada día? Lo miré, sonriendo. Quizás eso es lo que lo mantiene libre. Él asintió lentamente. Entonces eso es lo que haremos. Construir cosas que permanezcan incluso cuando el mundo olvide quién las construyó. No fue hasta mucho más tarde que me di cuenta de que esas palabras se habían convertido en nuestro manifiesto silencioso. Blue Current no nació para hacernos visibles. Nació para marcar la diferencia. Para esculpir la permanencia a partir de algo tan inestable como el agua. Aún así, en los momentos en que los periodistas me preguntaban sobre mi inspiración, a veces quería decirles la verdad, que provenía de una niña una vez borrada de una foto familiar que aprendió a encontrar la luz creándola ella misma. Pero nunca lo hice. Solo sonreía y decía, la marea te enseña a empezar de nuevo. Esa noche, cuando la oficina finalmente quedó en silencio, me paré junto a la ventana, observando el agua oscura más allá del muelle. Las olas subían y bajaban con un ritmo constante, cada una borrando y rehaciendo la orilla. Detrás de mí, Ethan apagó las luces y me rodeó la cintura con sus brazos. Lo lograste, susurró. No, dije suavemente, apoyándome en él. Lo logramos. Afuera, un único dron de Blue Current parpadeaba sobre el océano, una tenue luz azul pulsante moviéndose a través de la oscuridad, trazando patrones que nadie más podía ver. Para cuando Ethan y yo decidimos casarnos, la vida finalmente había comenzado a sentirse estable, no extravagante, simplemente sólida de una manera que nunca antes había conocido. Blue Current había crecido más allá de nuestro apartamento y se había convertido en una oficina real. Nuestro equipo se expandía, nuestras vidas ya no estaban definidas por la escasez. Después de años de construir para otros, sentí que era hora de construir algo para nosotros. Elegimos un viñedo en Ojai para la boda, tranquilo, bañado por el sol, rodeado de robles y colinas que se volvían doradas al atardecer. Lo reservé con 8 meses de antelación. No se trataba de lujo. Se trataba de pertenencia. Quería algo simple, cerca de la naturaleza, el tipo de lugar donde el amor no necesitaba candelabros para ser visible. Ethan se encargó de la logística como se encargaba de todo, pacientemente, con hojas de cálculo, humor y pequeñas notas adhesivas con la etiqueta, no te olvides de respirar. Por primera vez, la idea de familia no me asustaba. 2 meses antes de la fecha, sonó mi teléfono. El nombre del contacto apareció en la pantalla, Brooke. No había oído su voz en semanas. Sonaba alegre, sin aliento, como siempre lo hacía cuando estaba a punto de soltar algo pesado de la manera más casual posible. Maya, nunca lo adivinarás. Acabamos de reservar nuestra fiesta de compromiso. ¿Adivina qué? En la misma fecha que tu boda. ¿No es graciosísimo? Me quedé mirando el teléfono, esperando que se riera, que añadiera es broma. Pero no lo hizo. Es el mismo día, Brooke. Lo sé.
Pero el lugar en Miami solo estaba libre ese fin de semana y los padres de Alex vienen de Europa. No podemos cambiarlo. Pero no te preocupes, te celebraremos totalmente en otro momento. 1. Sus palabras fueron como un déjà vu de cada momento en que me habían dejado de lado mientras crecía, endulzadas con una falsa alegría. Otro momento, más tarde, eres independiente. Todos sinónimos de no importas ahora mismo. Colgué antes de que mi voz pudiera temblar. Unos minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Mamá, cariño, comenzó. Su tono estaba bañado en esa simpatía ensayada que nunca llegaba al corazón. Acabo de hablar con Brooke. No te enfades, ¿vale? La familia de su prometido solo puede ese fin de semana. Eres independiente. Lo entenderás. Ahí estaba de nuevo. Independiente. La palabra que usaba cuando quería sentirse libre de culpa por abandonarme. Casi podía oírla reorganizando la historia en tiempo real. El evento de Brooke no era desconsiderado, era inevitable. El mío, por otro lado, era flexible. Mamá, es mi boda, dije en voz baja. Lo sé, cariño, pero es solo un día. La familia es para siempre. Familia. La palabra que una vez significó seguridad ahora sonaba como una obligación que no había aceptado. Recordé todos esos cumpleaños que nunca me pertenecieron del todo. Todas esas fotos en las que estaba recortada en los bordes. Me di cuenta de que este era el mismo guión repitiéndose, solo que las apuestas eran más altas y yo era lo suficientemente mayor para ver el patrón claramente. Esa noche, se lo conté a Ethan. Estaba arreglando una bisagra suelta de un armario, un pequeño hábito que había desarrollado para relajarse del trabajo. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó suavemente. Podemos cambiar la fecha o el lugar, lo que necesites. Negué con la cabeza. No. Estoy harta de cambiar fechas por gente que nunca apareció. Hizo una pausa, mirándome a los ojos con esa calma y firmeza que siempre me desarmaba. Entonces la mantendremos. Es nuestro día, no el de ellos. Aún así, esa noche, mucho después de que él se hubiera quedado dormido, me senté en el sofá revisando mis antiguos marcadores. Una lista de propiedades que había guardado a lo largo de los años. Un ritual secreto para cuando la vida se sentía demasiado pequeña. Una me llamó la atención. Una finca de $7 millones frente al mar en Malibú, encaramada en un acantilado privado sobre el Pacífico. Había guardado el anuncio meses antes, cuando Blue Current consiguió su primer contrato importante. No era un objetivo, solo un sueño, un recordatorio silencioso de que había lugares en el mundo construidos para la paz. Hice clic en las fotos de nuevo. Amplias ventanas de cristal que se abrían a un océano infinito. Un muelle de madera que se extendía hacia el azul. Un pequeño faro pintado de blanco en el borde de la propiedad. El tipo de hogar que no gritaba riqueza, sino que susurraba pertenencia. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo firmemente, y pensé en cada vez que alguien me había dicho que me encogiera, que fuera flexible, que entendiera. Me di cuenta de que ya no quería comprensión. Quería espacio, mi propia mesa, mi propia marea. Abrí un cuaderno y comencé a esbozar, no planos para una mansión, sino para una vida allí. Dibujé dónde iría la larga mesa de madera a la deriva, donde podrían crecer las enredaderas, donde los amigos podrían sentarse y reír sin cálculo. Cuando levanté la vista, el amanecer se colaba por las persianas. Ethan se movió, medio despierto, y me vio sentada allí, rodeada de notas y luz. ¿Qué haces despierta?, murmuró. Solo mirando algo, dije, girando el portátil hacia él. Parpadeó ante las fotos. Eso es Malibú. Sí. Se frotó los ojos, estudiando la pantalla por un momento. Es precioso. Luego sonrió, lento y seguro. Estás pensando en trasladar la boda allí, ¿verdad? Dudé, luego asentí. Si no pueden venir a nuestra mesa, quizás es hora de construir la nuestra. Ethan tomó mi mano, todavía caliente por el café que no me había dado cuenta de que sostenía. Entonces hagámoslo algo que nunca olvidarán. No por rencor, sino por verdad. Nos sentamos juntos en silencio, viendo la luz de la mañana arrastrarse por el suelo de madera.
Afuera, las gaviotas graznaban en algún lugar más allá de la ventana. El océano llamaba de nuevo, no como un escape, sino como una invitación. Cerré el portátil y apoyé la cabeza en su hombro. Solía pensar que la familia era algo por lo que tenías que luchar para pertenecer, susurré. Ahora creo que es lo que sucede cuando dejas de luchar. Apretó mi mano suavemente. Entonces dejemos de luchar. Y en esa quietud, el plan comenzó a tomar forma. No venganza, no rebelión, solo reclamación. Una decisión nacida no de la ira, sino de la claridad. La misma claridad que una vez había encontrado en las ecuaciones, en el aire salado, en soldar cables hasta que la luz se encendía. Esa noche, antes de dormir, escribí una sola frase en una nota adhesiva y la pegué en mi escritorio. No más encogerse. Por la mañana, había llamado al agente inmobiliario. 2 días después, Ethan y yo condujimos por la costa hacia Malibú, con el Pacífico extendiéndose infinitamente a nuestra izquierda, inquieto y plateado bajo el sol de invierno. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más ligero se sentía el aire, más salado, más silencioso, como si cada milla nos quitara una capa de ruido que no nos habíamos dado cuenta de que llevábamos. Las fotos del anuncio no le hacían justicia a lo que esperaba al final del sinuoso camino privado. Cuando la casa finalmente apareció, me quedé sin aliento. Se alzaba sobre un acantilado sobre una media luna de arena pálida, sus paredes blanqueadas por años de aire marino. Un estrecho puente de madera conducía desde la terraza trasera hasta la playa de abajo, y más allá, un pequeño muelle se extendía hacia el agua como una mano extendida. En el extremo de ese muelle se encontraba un viejo faro, bajo, redondo, pintado de un marfil desgastado que brillaba débilmente a la luz. El cielo se extendía amplio y limpio, el tipo de azul que te hace sentir a la vez vivo y perdonado. El cuidador, un hombre mayor con una camisa de lino y una gorra manchada de sal, nos recibió en la puerta. Deben ser la pareja de Los Ángeles, dijo, con la voz suavizada por años de viento. El dueño se mudó al extranjero. El lugar ha estado esperando a las personas adecuadas. Nos guió a través de la sala principal, techos abovedados, amplias ventanas, el leve aroma a cedro y algas marinas impregnando el aire. Había pequeñas imperfecciones por todas partes, arañazos en las vigas, astillas en los azulejos, lugares donde el océano había dejado su marca. Para mí, eso era lo que lo hacía hermoso. No pretendía estar intacto. Llevaba su historia abiertamente, como alguien que ha sobrevivido y ha permanecido amable de todos modos. Cuando salimos a la terraza, el viento me levantó el pelo, trayendo el aroma a sal y lavanda. Podía ver el muelle abajo, la marea rozando suavemente sus postes de madera. El cuidador siguió nuestra mirada y sonrió. Ese faro se construyó en 1942, dijo. En aquel entonces, los barcos lo usaban para orientarse en la niebla. La luz ya no funciona, pero la torre sigue en pie. La casa espera a alguien que la vea. Esa frase se alojó en algún lugar profundo dentro de mí. Alguien que la vea. Quizás eso era lo que había estado buscando todo el tiempo. Un lugar, un momento, una vida que no necesitaba ser explicada ni justificada. Ethan se volvió hacia mí, sus ojos capturando el reflejo del mar. «¿La estás viendo, verdad?» Asentí, incapaz de hablar. Unos minutos después, estábamos sentados en la larga isla de madera de la cocina, con los papeles extendidos ante nosotros. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano, el tipo de peso que viene con la elección de algo permanente. Cuando firmé mi nombre, no fue solo en una escritura. Fue una declaración. Ya no esperaré a ser invitada. Si no vienen a nuestra mesa, dije en voz baja, pasándole el bolígrafo a Ethan, construiremos nuestro propio muelle. Él sonrió, firmando debajo de mi nombre. Entonces hagámoslo lo suficientemente fuerte como para que dure. Afuera, el viento se levantó, silbando suavemente a través de la puerta abierta. Sonaba casi como una aprobación. Pasamos el resto de la tarde explorando cada rincón, la estrecha escalera de caracol que bajaba a un estudio privado, el balcón con vistas a las olas, la pequeña casa de huéspedes escondida detrás de una hilera de cipreses. Ethan pasó la mano por la barandilla del muelle, probando su estabilidad, ya pensando en planos y refuerzos. Yo me agaché en la orilla, dejando que la espuma fría tocara mi piel. El océano se sentía como un hogar, familiar,
constante, sin miedo a volver, sin importar cuántas veces hubiera sido rechazado. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, el mar se volvió de oro fundido. Ethan estaba a mi lado, la luz brillando en su cabello. «Sabes», dijo suavemente, «este lugar no es solo hermoso. Eres tú». Fuerte, curtido, sin intentar impresionar a nadie. Me reí, negando con la cabeza. «¿Estás diciendo que soy un faro con una pared agrietada?» Él sonrió. «Estoy diciendo que eres lo que evita que la gente se pierda». Durante mucho tiempo, nos quedamos allí, con el viento tirando de nuestra ropa, las olas rompiendo con un ritmo más antiguo que cualquiera de nosotros. La marea estaba lo suficientemente alta como para tocar el primer escalón del muelle, cada ola envolviéndolo como una promesa. Observé el agua subir y pensé en cada vez que me habían dicho que me doblegara, que esperara, que hiciera espacio para los planes de otra persona. Durante años, había vivido según la conveniencia de los demás. Esto era lo primero que me pertenecía por completo. Esa noche, después de que el cuidador se fuera, nos quedamos, sentados en la terraza con cajas de comida para llevar y una botella de vino blanco barato. No había música, ni ruido, excepto el murmullo de las olas y el bajo zumbido de los grillos escondidos en la hierba. Ethan levantó su copa, por las nuevas mareas. Yo levanté la mía, por construir lo que nadie más podía ver. Bajo el pálido resplandor de la luna, tomamos una decisión silenciosa. La boda se mantendría en la misma fecha. Pero no en Ojai. No en un lugar donde cualquiera pudiera reclamar la propiedad de nuestra felicidad. Sucedería aquí, en este acantilado, junto a este mar, bajo el viejo faro que había esperado décadas para volver a brillar. No se lo dijimos a nadie. Ni a nuestros padres, ni a nuestros amigos, ni siquiera a nuestro pequeño equipo en Blue Current. Sería nuestro secreto, una ceremonia para aquellos que realmente se presentaran. Quería risas que vinieran sin culpa, votos pronunciados al aire libre en lugar de aplausos educados. Antes de irnos esa noche, Ethan encontró el interruptor de la línea eléctrica del viejo faro. Chisporroteó 1, 2 veces, y luego se apagó. La bombilla está fundida, dijo. Quizás solo necesita ser reconstruida, respondí, trazando el frío metal. Me miró y sonrió. Entonces la arreglaremos. Mientras conducíamos a casa por la costa, el océano nos seguía a través de los acantilados, plateado, inquieto, vivo. En el espejo retrovisor, el faro se erigía pequeño contra el cielo, oscuro por ahora, pero aún en pie. Y por primera vez en mi vida, sentí que yo también lo estaba. La primera mañana que llegamos como propietarios, el aire se sentía diferente, no más brillante, solo más lleno, como si el propio mar hubiera estado conteniendo la respiración hasta que alguien finalmente volviera a escuchar. La casa estaba en silencio, pero no solitaria. Sus paredes llevaban el suave suspiro del océano, sus ventanas aún empañadas por la sal y el viento. Nos arremangamos y empezamos. Ethan llamó a algunos artesanos locales, no a contratistas de la ciudad, sino a viejos constructores que habían vivido sus vidas al ritmo de las mareas. Hombres y mujeres cuyas manos estaban marcadas por el sol y la sal. Juntos, reparamos las grietas de la terraza, reemplazamos las tablas sueltas del muelle y lijamos las barandillas hasta que la madera brilló como la miel. Cada clavo que se clavaba en esa casa se sentía como un latido que regresaba. Pinté las barandillas yo misma, el olor a pintura fresca mezclándose con la salmuera del aire. Colgamos faroles a lo largo del camino hacia la playa, su cristal capturando la luz de la tarde como fuego embotellado. En la ladera sur, planté hileras de lavanda de mar, de un pálido color púrpura contra la arena, doblándose grácilmente con el viento. Quería que su color saludara a cada invitado que caminara hacia la casa, un recordatorio de que la belleza no se resiste a los elementos. Baila con ellos. La cocina se convirtió en nuestro taller de calidez. A través de un amigo en Topanga Canyon, encontramos a un chef llamado Marco, un italiano de cabello plateado que creía que una comida es una carta de amor que se escribe con sabor. Cuando le dije que no queríamos un menú formal, sus ojos brillaron. Entonces cocinaremos como en familia, dijo. Juntos, creamos un menú que sabía a la costa misma. Alibut a la parrilla sobre leña de naranjo, ensalada de cítricos e hinojo, y tiramisú infusionado con sal marina y piel de naranja confitada. Cálido, no elegante, repetía Marco, golpeándose el pecho.
La comida debe abrazar, no actuar. Mientras la villa volvía a la vida, Ethan trabajaba en algo que le importaba más que cualquier otra cosa. La mesa. No una mesa familiar, dijo, dibujando en un trozo de papel. Solo una mesa para todos los que se presenten. Encontró vieja madera a la deriva en la playa, madera que ya había sobrevivido a 1000 mareas, y pasó días cepillándola, lijándola y sellándola él mismo. Yo me sentaba cerca, enhebrando cadenas de pequeños faroles que colgarían sobre el muelle, observándolo dar forma a cada tabla con paciencia. Le estás dando al océano una segunda oportunidad para sostener a la gente, bromeé. Él sonrió. O quizás nos la está dando a nosotros. Construimos la mesa larga y estrecha, extendiéndose desde el patio hasta el borde del muelle. Cuando la luz de la tarde la golpeaba, parecía un puente entre la tierra y el agua, un lugar donde todas las historias podían encontrarse. Sobre ella, tendimos cables desde el marco del faro hasta los aleros de la casa, enhebrándolos con bombillas cálidas que brillaban con un suave color dorado al caer la noche. Cada noche, cuando las encendíamos, el reflejo en el agua parecía como si las constelaciones hubieran descendido a cenar con nosotros. Para las invitaciones, me negué a pedir nada impreso o estéril. Pasé días elaborándolas a mano. Papel grueso hecho a mano, prensado con hierba marina seca, sellado con cera moldeada en forma de ancla. Cada sobre llevaba una sola línea de mi puño y letra: no estás solo invitado, eres visto. Quería que cada persona que recibiera una supiera que esto no era solo una ceremonia. Era una llegada. Decidimos no enviar cientos. Solo a 27 amigos, mentores, las personas que se habían quedado cuando era inconveniente. Marco, los constructores locales, 2 de nuestros primeros ingenieros de Blue Current que habían trabajado a nuestro lado cuando estábamos en la quiebra. Algunos de mis primos que nunca habían olvidado mi cumpleaños, incluso cuando mis padres sí lo hacían. Todos los demás, los que no se habían presentado antes, ni siquiera sabrían dónde encontrarnos. Ethan se encargó de los regalos para los invitados. Algo pequeño, dijo, pero con peso. Trabajó con un soplador de vidrio en Belice que creó delicados frascos llenos de sal marina gruesa cosechada directamente de la costa de Malibú. Añadimos etiquetas atadas a mano impresas con tinta azul suave, por estar aquí. No pretendía ser poético, solo verdadero. A medida que la villa tomaba forma, empecé a notar cómo cambiaba el océano según la hora. Al amanecer, era casi rosado, como el perdón. Al mediodía, nítido y plateado, del color de la determinación. Pero por la noche, bajo el brillo de las nuevas bombillas, se suavizaba en un índigo profundo, del tipo que te hace creer en la paz. Algunas noches, me sentaba con Ethan en el borde del muelle recién restaurado, con los pies colgando justo por encima de la marea. Él apoyaba la cabeza en mi hombro, el viento enredando nuestro cabello, y decía: este lugar se siente como si siempre hubiera estado esperándonos. Yo sonreía, trazando con los dedos el grano de la madera bajo nosotros. O quizás nos estaba esperando a que dejáramos de esperar. Pasamos cada día reconstruyendo, no por desesperación, sino por devoción. La casa se convirtió en un espejo de nuestra relación, práctica pero gentil, imperfecta pero duradera. La última tarde antes de que llegaran los decoradores, estábamos juntos bajo las luces colgantes, el olor a sal, pintura y lavanda mezclándose en el aire. Los faroles se balanceaban ligeramente con la brisa, proyectando suaves círculos de luz sobre la terraza. ¿Alguna vez piensas, dijo Ethan, que quizás todo este tiempo no estábamos destinados a buscar la aprobación, sino la alineación? Miré las olas que lamían debajo del muelle. La aprobación se desvanece, dije en voz baja. La alineación perdura. La marea subió, besando los primeros escalones del muelle. La luna se elevó sobre el horizonte, llena y baja, convirtiendo el mar en plata líquida. Nos quedamos allí, observando el agua subir y bajar alrededor de los postes, la luz de los faroles brillando sobre su superficie como una promesa susurrada por la propia tierra. Ethan tomó mi mano. Quizás esta vez, dijo, con voz suave, la marea esté de nuestro lado. Apreté su mano, escuchando el ritmo de las olas debajo de nosotros. Entonces que nos lleve a casa. Y por primera vez, la palabra hogar significaba un lugar al que se me permitía entrar. Significaba un mundo que habíamos construido, estable, abierto y enteramente nuestro. Todo comenzó con una llamada telefónica.
Estaba sentada en la larga mesa de madera a la deriva una mañana tranquila. La tinta de las invitaciones apenas seca cuando finalmente marqué un número que no había llamado en meses. Mi prima Aria. Ella siempre había sido la que recordaba mi cumpleaños cuando nadie más lo hacía, la que me metía billetes de $20 en las tarjetas de Navidad con una nota que decía, para helado y escape. Cuando respondió, su voz tenía la misma calidez de siempre. Hola, desconocida, dijo. ¿Qué pasa? Dudé. Por un segundo, volvió el viejo miedo, ese instinto de restarle importancia, de mantener las cosas pequeñas, pero respiré hondo. Aria, la boda sigue en pie. Misma fecha, solo que ya no es en Ojai. Hubo una pausa. Del tipo que se llena de recuerdos. ¿No en Ojai? ¿Dónde entonces? Malibú, dije. Junto al agua. Lo haremos pequeño, solo lo real. Ni siquiera dudó. Envíame la dirección. Cuenten conmigo. Su certeza me golpeó como la luz del sol a través de la niebla. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien dijera que sí sin preguntar por qué. A la mañana siguiente, las ondas habían comenzado. Aria aparentemente había llamado a la tía Marianne, quien llamó al tío Rey, quien le envió un mensaje a Eli, mi primo mayor de Seattle, con quien no había hablado en casi 5 años. Mi teléfono no dejó de vibrar durante horas. El mensaje de Eli llegó primero, escuché que la familia hizo una de las suyas. No te preocupes, Maya, no nos perderemos tu boda. Vuelos reservados. Luego, la tía Marianne, tu madre le dijo a todo el mundo que el evento de Brooke era la prioridad de la familia. Pero, cariño, creo que todos hemos asistido a suficientes de sus prioridades. Esta vez, elegimos el corazón sobre la costumbre. Y luego, el que me hizo llorar, un breve mensaje de voz de la abuela Ruth, su voz frágil pero firme, mi niña querida, puede que ya no camine rápido, pero todavía sé a dónde ir. La distancia no está en millas, está en quien se presenta. Y yo estaré allí. Guárdame un asiento junto al mar. Fue entonces cuando lo entendí. Durante años, pensé que yo era la olvidada, la chica excluida de la foto. Pero ahora, la gente estaba saliendo del fondo por mí, por la verdad. En 2 días, Aria creó un chat grupal y lo llamó la verdadera tabla de mareas. Al principio fue una broma, pero se quedó. Cada hora, llegaban nuevos mensajes. Fotos de pasaportes renovados, capturas de pantalla de vuelos reservados, emojis de conchas marinas, olas y faros. Eli envió una selfie desde el aeropuerto sosteniendo una tarjeta de embarque y sonriendo. Le dije a mi jefe que iba a una boda. No dije a cuál. 1. El tío Rey envió un pulgar hacia arriba y una foto de un viejo sombrero de pesca. No lo he usado desde 2003. Supongo que es hora. La tía Marianne compartió una foto de su maleta abierta en la cama, medio llena de vestidos de verano y protector solar. Malibú, allá vamos, escribió, añadiendo una cadena de emojis de corazones azules. Incluso la abuela Ruth envió un mensaje de texto, lentamente pero con orgullo, una foto borrosa de su billete de avión con la leyenda, espero que sirvan té en el vuelo. No se puede brindar por el amor con refresco. Ethan se inclinaba sobre mi hombro cada noche mientras yo revisaba los mensajes, con su brazo rodeándome. Te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad?, dijo suavemente. Lo miré, el brillo del teléfono reflejándose en sus ojos. ¿Qué? No perdiste una familia, dijo. Encontraste una. Sonreí, aunque se me hizo un nudo en la garganta. No, dije en voz baja. Me encontraron porque finalmente dejé de esconderme. Era extraño lo natural que se sentía. Sin grandes declaraciones, sin espectáculo público, solo gente eligiendo silenciosamente presentarse. Un mensaje, un billete, una promesa a la vez. Cada tarde, el chat grupal cobraba vida con planes. Eli se ofreció a traer su guitarra. Aria se ofreció como voluntaria para ayudar a Marco en la cocina. La tía Marianne dijo que se encargaría de las flores. Nada rígido ni preparado, escribió. Solo flores silvestres. Del tipo que parece que crecieron aquí a propósito. La abuela Ruth escribió de nuevo, no olvides las ramas de olivo, querida. Significan paz.
trae algunas a la ceremonia. Y de repente, la casa en Malibú ya no era solo un lugar. Era un destino, no para escapar, sino para reunirse. Una noche, después de que todos se hubieran acostado, me senté en la larga mesa que Ethan había construido, revisando los últimos mensajes de la verdadera tabla de mareas. Docenas de fotos, un torbellino de emoción, risas, amor. Personas que una vez habían sido personajes secundarios en mi vida ahora pasaban a primer plano. Me di cuenta de algo. Quizás la familia siempre había estado allí, esperando que yo dejara de estar en la habitación equivocada. Ethan se acercó por detrás, rodeándome los hombros con sus brazos. Pareces alguien que acaba de ver cambiar la marea. Quizás sí, dije. Besó la parte superior de mi cabeza. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? ¿Qué? No construyes cosas para impresionar a la gente. Las construyes para sanar. Miré el océano más allá de las ventanas, la luz de la luna trazando un camino plateado sobre el agua. Quizás porque sanar es lo único que vale la pena mostrar. Cuando nos acostamos esa noche, el teléfono seguía vibrando suavemente en la encimera. Nuevos emojis, nuevas confirmaciones, más conchas marinas. Pero no necesitaba leerlos. Ya sabía lo que decían. La marea estaba subiendo, y esta vez traía a todos los que eligieron quedarse. La mañana de la boda amaneció como dos mundos separados bajo el mismo sol. Al otro lado del país, en Miami, el aire estaba cargado de humedad y tensión. La fiesta de compromiso de Brooke se celebraba en un salón de baile de un hotel con paredes de cristal y vistas a la bahía, un lugar que brillaba con dinero pero no con calidez. Los organizadores corrían de un lado a otro ajustando manteles de plata y arcos florales goteando orquídeas, con sonrisas tensas y la mirada fija en la entrada. Filas de sillas blancas esperaban, demasiadas de ellas todavía vacías. Brooke caminaba de un lado a otro cerca del puesto de maquillaje, sus rizos dorados perfectamente sujetos, su voz aguda detrás de su sonrisa brillante. ¿Dónde está la abuela? ¿Alguien ha sabido de Aria? ¿Y Ellie? Dijeron que vendrían. Su dama de honor levantó la vista de su teléfono, con un tono cauteloso. Sus vuelos podrían haberse retrasado. Su madre, de pie cerca con un vestido de gasa lavanda, se apartó del espejo, agarrando su bolso con demasiada fuerza. No te preocupes, cariño, dijo enérgicamente. Aparecerán. Siempre lo hacen. Pero mientras hablaba, sus ojos se dirigían una y otra vez hacia las puertas dobles, escaneando el vestíbulo que permanecía demasiado silencioso. Su padre estaba junto a la mesa de champán, jugueteando con su corbata. Quizás el tráfico, comenzó, pero su voz flaqueó cuando vio al organizador susurrar algo urgentemente a un asistente. Parte del personal había comenzado a reorganizar los asientos, acercando las primeras filas para disimular el espacio vacío. En el escenario, la banda tocaba suavemente para nadie. Un fotógrafo, tratando de ser diplomático, preguntó, ¿deberíamos esperar unos minutos más antes de empezar? La sonrisa de Brooke se crispó. No, la gente vendrá. No sonaba como si lo creyera. En ese mismo momento, a 2000 millas de distancia, el mismo sol acariciaba con su mano dorada la costa de Malibú. La villa brillaba bajo la luz de color miel de la tarde. El mar susurraba contra la arena, la marea zumbando suavemente bajo el muelle restaurado. Los invitados llenaban el patio, no cientos, sino los suficientes para llenar el aire de risas y algo mucho más raro, pertenencia. La larga mesa de madera a la deriva se extendía desde la casa hacia el agua, envuelta en hileras de faroles que se balanceaban como estrellas capturadas. La banda de mar y ramas de olivo adornaban su centro, su aroma mezclándose con sal y cítricos. La brisa del océano llevaba el suave rasgueo de la guitarra de Ellie mientras los invitados tomaban sus asientos, sus rostros brillando con la luz que solo la verdad puede proyectar. En el extremo del muelle estaba Ethan, vestido sencillamente con una camisa blanca y un chaleco color arena, su cabello revuelto por el viento. Parecía a la vez tranquilo y seguro, como la propia orilla, esperando, inquebrantable. Desde las puertas de la villa, Maya salió. Su vestido era de seda, marfil, fluyendo como agua sobre la piedra. En su cabello, llevaba una ramita de lavanda de mar, del mismo color que había plantado meses antes junto a la barandilla.
Los invitados se pusieron de pie instintivamente, un silencio colectivo cayendo sobre el patio. Desde la primera fila, la abuela Ruth levantó una pequeña concha marina, su curva nacarada capturando la luz. Para la suerte, susurró, sonriendo. Mientras Maya caminaba por el muelle, el sonido de las olas llenaba el espacio donde podrían haber estado los violines. Las tablas crujían suavemente bajo sus pies descalzos, el viento rozando su velo hacia el horizonte. Cada paso se sentía como una liberación de los años de espera, de silencio, de querer ser vista. El oficiante, un viejo amigo de la familia de Marco, se encontraba entre el océano y el cielo. Su voz se escuchó suavemente a través de la brisa. Hoy, comenzó, no se trata de quien declinó venir. Se trata de quien llegó, quien se mantuvo firme, quien eligió el amor sin condiciones. Porque no es la presencia lo que llena un asiento. Es la intención lo que llena un corazón. Maya se volvió hacia Ethan, sus ojos brillantes pero tranquilos. Tomó sus manos y comenzó sus votos, con la voz firme a pesar de las olas que se encrespaban debajo. A aquellos que se presentaron, dijo, sus palabras llegando más allá del muelle, antes de que cambiara la marea, cuando era más fácil no hacerlo, cuando el silencio era más seguro. Me recuerdan que la familia no se mide en invitaciones, sino en coraje. Y tú, Ethan, su voz se suavizó, me enseñaste que el amor no necesita permiso para existir. Solo necesita un lugar verdadero donde aterrizar. Ethan sonrió, su pulgar rozando la palma de ella. Su propio voto llegó como el eco de una promesa largamente guardada. No necesitas que el mundo te vea para ser real, dijo. Solo necesitas una orilla firme. Alguien que nunca se va cuando las olas suben. La brisa se intensificó, levantando los bordes de su velo, esparciendo la luz del sol sobre sus rostros. Detrás de ellos, el horizonte ardía de color, el oro se fundía con el rosa con el violeta. El océano lo reflejaba todo, un espejo de transformación. La abuela Ruth se secó una lágrima y susurró, es como si el mar les estuviera dando su bendición. Arya asintió, con el brazo alrededor de Ellie. Finalmente, la marea está de su lado. Cuando el oficiante los declaró casados, el sonido de los aplausos y las risas rodó por el muelle, llevado por el viento. Ethan atrajo a Maya a sus brazos, besándola mientras las gaviotas giraban sobre ellos. No fue grandioso ni ensayado. Estaba vivo. Los invitados vitorearon. Marco agitó un cucharón desde la puerta de la cocina y los faroles comenzaron a brillar mientras descendía el anochecer. Más tarde, mientras el sol se sumergía en el Pacífico, la música de la guitarra de Ellie flotaba en el aire cálido. Los invitados se reunieron en la mesa de madera a la deriva, las copas de vino capturando la luz que se desvanecía. Alguien tomó una foto, una toma amplia de la mesa brillando bajo las hileras de luces, el faro parpadeando débilmente al fondo. Maya y Ethan estaban sentados en el centro, con las manos entrelazadas, las risas brotando de todos a su alrededor. El mar brillaba violeta y dorado, el cielo suave con el crepúsculo. En una hora, las fotos estaban por todas partes. Arya publicó la primera, cuando el amor se presenta, también lo hace la familia. La verdadera tabla de mareas. Ellie añadió un vídeo de la abuela Ruth chocando su copa y declarando, que cada marea nos acerque más. Marco subió una foto de su tiramisú junto a los faroles brillantes, la comida debería abrazar. Esta noche, lo hizo. Las imágenes se difundieron rápidamente. La mesa de madera a la deriva extendiéndose hacia el océano. Los faroles como estrellas. La risa congelada en el aire. Y en Miami, donde la fiesta se había reducido a conversaciones educadas y sonrisas forzadas, los teléfonos comenzaron a vibrar. La publicación de la tía Marianne apareció primero, luego la de Arya, luego una cascada de otras. El salón de baile quedó extrañamente en silencio mientras la gente giraba sus pantallas unos hacia otros. Espera, susurró uno. ¿No es ese el resto de la familia? Brooke, de pie cerca de la mesa de postres, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Cogió su teléfono, desplazándose. Se le cortó la respiración. Allí en la pantalla estaba la abuela Ruth bajo el atardecer de Malibú, sosteniendo una concha marina sobre su cabeza, con los ojos brillantes. Detrás de ella, toda la familia extendida, Arya, Ellie, el tío Ray, la tía Marianne, todos sonriendo, todos allí.
El prometido de Brooke se acercó. A la cabeza del salón de baile, su madre estaba congelada, el teléfono temblando en su mano manicurada. La foto en su pantalla mostraba a Maya y Ethan de pie bajo el cálido resplandor del faro, rodeados de risas y luz. El rostro de su padre palideció mientras se inclinaba para ver, su mandíbula tensándose. Los susurros se extendieron como ondas por la habitación. Están todos allí. Eso se ve increíble. Mira esa mesa. Es hermosa. El fotógrafo, sintiendo la tensión, dudó antes de tomar otra foto. Brooke se volvió hacia su madre, su voz un bajo temblor. Todos fueron a su boda. Su madre no respondió. Su teléfono se deslizó ligeramente en su mano. Su padre tragó saliva, su voz apenas audible. Se quedaron helados. La música se detuvo. El aire cargado de algo que no era solo vergüenza. Era reconocimiento. La verdad finalmente había salido a la superficie. Mientras tanto, en Malibú, las risas resonaban bajo los faroles, y las olas rozaban la orilla como aplausos. Ethan sirvió vino en la copa de Maya, el reflejo de la luz danzando en sus ojos. Por la familia que encontramos, dijo. Maya sonrió, mirando hacia el océano, donde la marea había subido alto bajo el muelle. Y por la que finalmente dejamos ir. La noche se profundizó. El faro brillaba débilmente detrás de ellos, y el sonido del mar se convirtió en su único testigo, eterno, indulgente y desulado. La mañana después de la boda estaba pintada en oro suave. El océano brillaba perezosamente bajo el sol de Malibú, la marea baja e indulgente. El patio todavía olía a la noche anterior, lavanda, sal marina y una risa que parecía flotar en el aire. Copas de vino vacías brillaban en la larga mesa de madera a la deriva, ahora salpicada de pétalos y migas del tiramisú de Marco. Todo se sentía quieto, como si el mundo se hubiera detenido para dejar que la paz se asentara. Maya estaba sentada en los escalones del porche, envuelta en la camisa blanca de Ethan, sus pies descalzos rozando la madera fresca. Una taza de café le calentaba las manos, su vapor ascendiendo en el aire fresco de la mañana. El mar abajo susurraba suavemente, sin prisa, y el horizonte brillaba con esa extraña claridad silenciosa que solo llega después de que algo correcto finalmente sucede. Entonces su teléfono vibró en la mesa a su lado. La pantalla se iluminó, mamá. Por un momento, consideró ignorarlo. Ya podía imaginar el tono, quebradizo, defensivo, lleno de la misma culpa cansada y ensayada que había llenado su infancia. Pero algo en ella, quizás la versión de sí misma que había firmado su nombre en esa escritura, susurró, contesta, pero no por ellos, por el cierre. Lo cogió y activó el altavoz. La voz de su madre estalló al instante, aguda y temblorosa. Maya, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Tienes idea de lo humillados que estuvimos? Todos en el compromiso de Brooke hablaban de tu pequeño numerito en la playa. Nos hiciste quedar como tontos delante de toda la familia. Maya tomó un sorbo lento de su café, dejando que el calor la estabilizara. Ethan estaba a su lado, silencioso pero sólido, su mano ya buscando la de ella. No se inmutó ni levantó la voz. No te hice nada, mamá, dijo con calma. Solo celebré mi boda. Vinieron las personas que querían venir. Hubo una pausa al otro lado, seguida de una exhalación brusca. Dividiste a la familia por la mitad, siseó su madre. Siempre has sido dramática, Maya, pero esto fue cruel. ¿Sabes cómo se vio? Tu abuela, tus primos, todos abandonándonos. La gente estuvo susurrando toda la noche. Nos avergonzaste. La mirada de Maya se desvió hacia el mar. Las olas se movían con un ritmo sin esfuerzo. Viniendo, yendo, viniendo de nuevo. Sin disculpas. Sin permiso. Yo no dividí a la familia, dijo en voz baja. Solo dejé de estar donde no era bienvenida. Su madre se quedó en silencio por un segundo, como si no pudiera procesar la calma donde esperaba el caos. Luego vino la risa quebradiza, la que Maya conocía demasiado bien. Oh, por favor, no vuelvas a hacerte la víctima. Solo queríamos lo que era más fácil. El evento de Brooke ya estaba planeado. Los invitados venían. No podíamos simplemente cancelarlo todo por ti.
El agarre de Ethan en su mano se tensó, un ancla silenciosa. Antes de que Maya pudiera responder, otra voz se unió a la llamada, suave pero firme. ¿Linda? Su madre se congeló. Madre. Era la abuela Ruth. Estoy aquí, dijo Ruth, su voz firme como la marea. Y he oído suficiente. Madre, por favor. ¿No lo entiendes? No, interrumpió Ruth, su tono de repente agudo. Entiendo perfectamente. Te he visto tratar a esta chica como un segundo plato toda su vida. Cada festividad, cada hito, siempre era Brooke primero. Y ahora estás enfadada porque la gente finalmente vio la verdad que has estado ocultando. Madre, eso es injusto. No, Linda. Lo que es injusto es esperar amor sin esfuerzo. Dices que querías lo que era más fácil. Su voz se volvió más tranquila, pero cada palabra aterrizó como una ola contra una roca. No, querías lo que no requería ningún coraje. El silencio que siguió fue lo suficientemente profundo como para oír el débil graznido de las gaviotas afuera. Maya cerró los ojos, respirando el sonido de las olas. Por una vez, alguien más decía las palabras que ella había llevado toda su vida. La voz de su padre entró en la línea, baja y cansada. No pretendíamos herir a nadie, dijo. Solo pensamos que el lado de Brooke tenía más gente, más presión. Pensamos que lo entenderías. Siempre has sido la fuerte, Maya. La voz de Maya era tranquila, casi amable. Esa es la cuestión, papá. Fui fuerte porque tenía que serlo, porque nadie se presentó cuando los necesité. Y esta vez, dejé de esperar. La voz de su madre se quebró. Haces que parezca que elegimos bandos. No teníais que hacerlo, dijo Maya. Sus ojos se encontraron con los de Ethan, quien le dio un pequeño asentimiento de orgullo silencioso. Solo teníais que presentaros. No había nada más que decir después de eso. El silencio se extendió, largo y pesado, pero no amargo, solo verdadero. El tipo de silencio que llega cuando todo finalmente aterriza exactamente donde pertenece. Después de un momento, Ruth habló de nuevo, su voz suave pero inquebrantable. Linda, el amor no es gestión, es estar presente. Y anoche, vi cómo es realmente el amor. Parecía risas, música y honestidad, cosas que cambiaste por conveniencia. Su padre exhaló temblorosamente. Quizás hicimos que fuera demasiado fácil olvidarla. Maya miró el océano, su reflejo ondeando en oro. No me olvidasteis, dijo en voz baja. Simplemente preferisteis las partes de mí que no pedían nada. Por un momento, no hubo sonido. Luego la voz de su madre, más pequeña ahora. Nunca quisimos perderte, Maya. Maya sonrió levemente. Entonces no deberíais haber mirado hacia otro lado durante tanto tiempo. Sin gritos, sin lágrimas, solo la verdad. Cuando terminó la llamada, Ethan se acercó y apagó el teléfono, dejándolo boca abajo sobre la mesa. La brisa levantó algunos mechones del cabello de Maya, rozándole la mejilla. Él los apartó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, sus ojos todavía en el horizonte. Sí. Creo que esta vez, finalmente lo estoy. Se sentaron juntos en silencio, la luz de la mañana derramándose sobre el muelle, el mar subiendo y bajando en su ritmo eterno, constante, indulgente, libre. Una semana después, el océano estaba en calma de nuevo. La casa olía ligeramente a cítricos y sal, y la lavanda junto a las barandillas había comenzado a florecer. La villa ya no se sentía como un retiro del mundo. Se sentía como si el mundo mismo se hubiera ajustado a su ritmo. Esa tarde, Maya estaba en el patio, colocando las últimas velas en la larga mesa de madera a la deriva. Sus reflejos parpadeantes brillaban sobre la madera como pequeños corazones pacientes. Fue idea de Ethan. Una cena, no para reabrir viejas heridas, sino para dejarlas descansar. Sin discursos, había dicho antes, ajustando los faroles. Sin defensas, solo comida y silencio. Cuando llegaron los invitados, el cielo estaba pintado de ámbar y malva. Brooke entró primero, su postura vacilante pero abierta, un suave nerviosismo reemplazando su habitual brillo pulido.
Detrás de ella venían sus padres, Linda y Robert, sus rostros marcados por el agotamiento y algo más humilde que la culpa, la conciencia. Maya lo recibió en la entrada, descalza, con un vestido azul pálido que se movía con la brisa. No los abrazó de inmediato. Solo asintió suavemente, señalando la mesa. La cena está lista. La luz de la tarde se extendía a lo largo del agua mientras todos tomaban asiento. Las olas lamían silenciosamente abajo, el mismo ritmo constante que había sido testigo de todo, la fractura, la distancia, la reconstrucción. Marco había enviado una entrega especial desde su cocina esa mañana. Bandejas de pan caliente untado con aceite de romero, alibut a la parrilla en leña de naranjo y un cuenco de tiramisú de cítricos que brillaba débilmente bajo los faroles. Nadie habló por un tiempo. Los tenedores chocaban suavemente contra los platos, los sonidos mezclándose con el murmullo de la marea. El silencio no era tenso. Era suave, como el aire antes del amanecer. Linda finalmente lo rompió. El lugar es hermoso, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Se siente como la paz. Maya sonrió levemente. Eso es lo que queríamos que se sintiera. Su madre dejó el tenedor, con los ojos brillantes a la luz de las velas. Solía decirle a la gente que eras muy independiente, dijo. Que no necesitabas a nadie. Lo llamaba fuerza. Tragó saliva. Pero no lo era. Era negligencia. Lo llamábamos fuerza cuando era negligencia. La confesión aterrizó como una marea tocando la orilla, suave pero con peso. Ethan buscó debajo de la mesa, apretando la mano de Maya una vez, anclándola. Su padre exhaló, mirando el agua. Entender no es amar, dijo en voz baja. Pensamos que si entendías por qué hacíamos las cosas, eso lo haría aceptable. Pero lo aprendimos demasiado tarde. Maya los miró a ambos, no con ira, ni siquiera con lástima, sino con una especie de aceptación tranquila. Dejé de necesitar disculpas el día que dejé de pedirlas, dijo suavemente. Pero me alegro de que hayáis venido. La voz de Brooke se abrió paso a continuación, más suave de lo que Maya la había oído nunca. No estaba tratando de quedarme con todo, ¿sabes?, dijo. Solo quería ser vista, también. Quizás me volví adicta a la atención porque era la única forma en que me sentía real. Maya miró a su hermana por un largo momento, recordando cada año que había construido el espacio entre ellas y lo fácilmente que el silencio había echado raíces allí. Eras vista, dijo finalmente. Quizás por todos menos por mí. Pero lo eras. Y ahora lo somos ambas. Una risa tranquila brotó de la garganta de Brooke, temblorosa, húmeda de lágrimas. Siempre suenas como la hermana mayor en una película. Maya sonrió. Del tipo que no ocultaba su dolor. Alguien tenía que hacerlo. Las conversaciones se suavizaron después de eso. El aire se volvió más cálido. Las copas de vino se rellenaron. La luz cambió de oro a rosa e índigo. Ethan encendió los faroles sobre el muelle uno por uno hasta que todo el tramo brilló como una constelación flotante. Cuando llegó el postre, Maya se levantó sosteniendo una pequeña cinta del color del cristal de mar. Todos se quedaron en silencio, observándola. Caminó hasta el extremo de la mesa, el último asiento, dejado vacío a propósito, y ató la cinta suavemente al respaldo de la silla. La tela ondeó con la brisa, brillando débilmente a la luz de las velas. Para la niña que una vez esperó ser elegida, dijo en voz baja. Nadie habló. Los ojos de su madre brillaron. Su padre inclinó la cabeza. Incluso las olas parecieron detenerse por un momento antes de volver a rodar suavemente contra la orilla. Ethan se levantó y se puso a su lado, su brazo encontrando su lugar familiar alrededor de su cintura. Construiste el muelle, susurró, su voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. Ahora la marea es tuya. Ella se volvió hacia él, su sonrisa pequeña pero segura. No se siente como mía, dijo. Se siente compartida. Más tarde, mientras la noche se profundizaba, la risa comenzó a regresar, tentativa, genuina, como una canción recordada después de años de silencio. Brooke y Ethan hablaron de arquitectura. Su padre ayudó al asistente de Marco a llevar platos.
Linda trazó sus dedos sobre el grano de la mesa de madera a la deriva como si memorizara su historia. Cuando la última vela se consumió, Maya se levantó y se acercó al borde del muelle. La luz de la luna se derramaba sobre las olas, convirtiendo el mar en un espejo de luz suave. Todos la observaron mientras miraba el agua, su voz llevada suavemente por el viento. No necesitas luchar por un asiento en el muelle de otra persona, dijo. Construye el tuyo y observa quién tiene el coraje de cruzar. El grupo guardó silencio, las palabras flotando allí, no como un desafío, sino como paz. Detrás de ella, las velas parpadeaban, la mesa brillaba, y la risa volvió a surgir, más tranquila ahora, pero más fuerte. La lavanda se balanceaba junto a las barandillas, liberando su aroma en la noche. Desde la orilla, el muelle se extendía hacia el océano, sólido, brillante, eterno. Los faroles se reflejaban en el agua como una constelación que se negaba a desvanecerse. La marea lamía suavemente su base, un ritmo de perdón y renacimiento. Maya se quedó allí un momento más, la mano de Ethan en la suya, antes de volverse hacia la mesa, la luz, el calor, la familia que finalmente había aprendido a estar presente. Y mientras la cámara se alejaba en el silencio de ese momento, el muelle brillando bajo la luna, las olas susurrando abajo y la noche llena de segundas oportunidades, quedó claro que la marea finalmente había llegado.